los impuestos que tendría que pagar pues un empresario o un autónomo. Y ahora yo te hago la pregunta al revés. ¿Existe manera de pagar menos impuestos como empresario o como autónomo? ¿Y qué impuestos se pueden incidir si es que sí? Si somos empresa SL, donde vamos a poder meterle mano es en el impuesto de sociedades. Ahí lo que vamos a intentar es reducir nuestro beneficio metiéndole el gasto con una empresa que tengamos en el extranjero. Cuando haremos una SL, si la haremos nosotros mismos, no nos vamos a poder ahorrar esa cuota autónoma. Vamos a tenerlo que tener sí o sí. El problema de esto es que, como he dicho antes, vamos a partir de pagar 300 euros para arriba de base. Esté facturando o no facturando la empresa. Si tú eres autónomo societario, porque tienes esa SL y tienes una nómina, ¿vale? Porque en caso de que tengas una nómina, esa nómina, hasta no hace mucho, no se podría deducir como gasto, sino que era como una donación al socio de la empresa y que no era obligado. Ahora sí que se puede utilizar como un gasto. Luego tienes varias opciones, puedes emitir una factura, esa factura puede tener IVA o no IVA, dependiendo de si tu trabajo es dependiente o es independiente. Vale, ahora estamos contando los impuestos, ¿no? Que tendría que pagar, pues, un empresario o un autónomo. Y ahora yo te hago la pregunta al revés. ¿Existe manera de pagar menos impuestos como empresario o como autónomo? ¿Y qué impuestos se pueden incidir si es que sí? Bueno, nos hemos saltado de los autónomos todavía porque cuando cuando tú tienes una empresa, ¿vale? Tú tienes que ser autónomo societario, ¿vale? Si se cumplen unas características en concreto, ¿vale? Con lo cual, la diferencia de ser autónomo directamente o ser empresa, ¿vale? Va a residir en que, obviamente, con una empresa vas a tener más gastos, ¿no? Porque vas a tener el impuesto de sociedades al 15 o al 25%, luego vas a tener que tu cuota autónomo, y por ser cuota autónomo por ser autónomo societario, tu cuota ya no parte de 260, ya parte, la mínima es 305 euros de base, de base, ¿vale? Independientemente de lo que cobres. Si vas a cobrando más, entonces tu cuota autónoma va subiendo, pero la mínima son 300, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta todo eso. ¿Cómo podemos atacar a diferentes impuestos dependiendo si somos autónomo o empresa SL? Si somos empresa SL, donde vamos a poder meterle mano es en el impuesto de sociedades, ¿vale? Ahí lo que vamos a intentar es reducir nuestro beneficio metiéndole el gasto con una empresa que tengamos en el extranjero. Ahí vamos a poder reducir y controlar. Sí. No tiene por qué ser en el extranjero, podría ser también una empresa dentro del territorio español, ¿no? Con una... ¿No? ¿Cómo? Sí, pero lo pagarías en el otro sitio. Bueno, pero si estás en pérdidas, podrías o sea, podrías generar, podrías compensar una con la otra, ¿no? Podrías crear un equilibrio entre Sí, ambas empresas. pero para poderlo hacer exactamente bien ahí, quizá lo que deberías tener es una holder, una holding por encima y repartir beneficio por gastos que tengas en empresas que estén por debajo de la holding y repartir y que hacer como unos beneficios globales de todo. Entonces, Eso se si tienes llama, una empresa, eso se llama lo que tú dices, eso no es tan fácil, eso requiere un proceso y eso se llama sí, consolidación fiscal. Pero ya, o sea, sí. partiendo así, tienes que tener unos ciertos requisitos y no es tan fácil. Entonces, ahí sí que podrías tú mover dinero entre empresas. Es decir, si una pierde, la otra puede ganar, ¿no? Pero, Sí, es más, si tú tienes una empresa que es una startup que le quieres meter muchísima inversión y tienes empresas que están generando dinero, lo que haces es el consorcio ese que tú dices y el beneficio que te estaría dando una, una SL se lo metes de inversión heavy a la startup para, para poder tener pérdidas y tener mucho beneficio. O sea, poder hacer que tenga un crecimiento muy rápido metiéndole muchísimo capital, ¿vale? Teniendo muchísimos trabajadores para que pues avanzar más, para poder escalar antes o lo que sea, y tener una startup en pérdidas que te pense los beneficios de uno y tú puedas mover el dinero de un sitio para la otra.
¿sabes? Y la única cosa que pagarías es el 1,25 que pagarías por subir tu, tus beneficios a la holding para después de la holding pasarla a otra empresa. Bueno, yo creo que eso Pero sí, habría. también lo puedes hacer como tú dices, ¿no? Pero si tú lo entiendes, si tú tienes una empresa en el extranjero, que no pague impuestos porque te eximes de ellos, pues ahí tienes el beneficio real también, ¿no? Sí, sí, También sí, lo sí. puedes hacer Bueno, como tú dices, es obvio. sí, 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 sí. No, no. De hecho, la manera como más sencilla, ¿no? Es justo lo que tú decías, ¿no? Que es la que usamos aquí en Tax Encadenado, que es directamente lo que hago es que si yo ya he tenido muchos rendimientos durante muchos años, pues yo no voy a ser gilipollas. Bueno, sí, porque puede pasar una cosa, que no conozcas herramientas de elusión fiscal, otra es que tengas el nivel de conciencia alto, ¿no? Que conozcas, que sabes que tienes problemas y que sabes que existe la solución. Entonces, ahí sí, por ejemplo, ya podrías montar una empresa que se llevara ese beneficio mediante o sea, o sea, con facturas justificadas y con precios de transferencia de mercado, ¿no? Ese sería, Ujú. eh, Sí, sí. así, ya dependiendo de tu facturación y tu volumen, porque claro, cuando hablamos de las holding necesitas a lo mejor tener una estructura y una generación de ingresos o una facturación muy grande y tener varias empresas. Entonces, quizá Ujú. la manera más sencilla y que no le requiere una facturación muy voluminosa podría ser justamente estas estrategias que tú estabas comentando, ¿no? Es la LLC. Sí, Sí, luego tendrías otra vertiente que es que dices, hostia, es que a mí mejor me interesa pagar impuestos, me interesa pagar ese 25%. Entonces, ¿cuándo interesa pagar ese 25%? Pues para demostrar que tienes EBITDA positivo, que demostrar que tu empresa está generando dinero para poder pedir préstamo, ¿vale? Hay una relación y es que tú al banco o a alguien le podías pedir un préstamo de hasta 3 o 5 veces tu EBITDA. ¿Vale? Entonces, hay a veces que sí interesa tener un EBITDA positivo, ¿vale? Porque a lo mejor tú estás teniendo un beneficio alrededor de 250.000, pues y con ese EBITDA pues podrías llegar a pedir un préstamo de hasta 1 millón, ¿sabes? Entonces, ujú. imagínate el crecimiento que puede tener tu empresa si pasas de tener caja de 250.000 a tener una caja de 1 millón. ¿Vale? Lo que vas a poder invertirlo en crecimiento va a ser muchísimo más alto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay a veces que nos encontramos en un sector o un negocio directamente digital, que tú no tienes que hacer inversiones de este tipo, que tú no necesitas ese capital y tú lo único que necesitas es vender y ya está. En esos casos, quizás es mejor, pues obviamente, no pagar impuestos, llevártelo a un país en extranjero y si tienes que hacer inversiones, hacerlo desde ahí, ¿sabes? Ahí está, que ahí está como puedes jugar. Tú puedes negociar también contigo mismo cuánto quiero pagar de impuestos, cuánto quiero desviar, cuánto, ¿sabes? Dependiendo del dinero que tú te quieras ahorrar en impuestos, quedártelo para ti, pero dejar una porción dentro de la empresa para poder pedir préstamos si lo necesito, para poder crecer a una velocidad más grande. O sea, ahí está el juego, ¿sabes? Ujú. Pero es importante conocer estas cosas porque si no vamos a ciegas, ¿vale? Eh, Otra cosa, y lo he comentado, pero quiero hacerlo aquí un poquito más en detalle. Estoy aquí con la chuleta. Vale, aquí. Cuando haremos una SL, si la abrimos nosotros mismos, no nos vamos a poder ahorrar esa cuota autónomo. Vamos a tenerlo que tener sí o sí. El problema de esto es que, como he dicho antes, vamos a partir de pagar de 300 euros para arriba de base, ¿sabes? Esté facturando o no facturando la empresa. Nos vamos a poder beneficiar de ese 15% de empresa de nueva creación. Vamos a tener que pagar la gestoría. Si fuéramos autónomo, también vamos a tener que tener esa gestoría, ¿vale? Si es una SLU, por ejemplo, Sociedad Limitada Unipersonal, pues obviamente, sí o sí nos va a tocar ser el administrador. Bueno, el administrador podría ser un tercero, pero no es lo habitual. Si tenemos más del 50%, yo con mi mujer o con lo que sea, sí o sí vas a tener que pagar autónomo.
Si tienes un 33% tú solito, vas a tener que pagar a autónomos. O si tienes el 25% del capital y ejerce funciones de dirección y gerencia, pues también vas a tener que pagar ese autónomo, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Que antes no sucedía, que si tú eres autónomo societario, porque tienes esa SL y tienes una nómina, ¿vale? Porque en caso de que tengas una nómina, esa nómina, hasta no hace mucho, no se podría deducir como gasto, sino que era como una donación al, al socio de la empresa y que no era no era obligado, ¿vale? Ahora sí que se puede utilizar como un gasto, ¿vale? Con lo cual impacta en los beneficios que tiene la empresa. ¿Por qué? Porque ahora sí que ahora es un gasto deducible. Antes no lo era, ¿vale? Con lo cual es algo positivo. Y creo que luego tienes varias opciones, puedes emitir una factura, esa factura puede tener IVA o no IVA, dependiendo de si tu trabajo es dependiente o es independiente. Si es dependiente, hemos dicho, Ismael, que si era dependiente con el resto del equipo, pues tú puedes emitir una factura sin IVA. Y si es una actividad que es independiente del resto de tus trabajadores, pues entonces sí que debería ir con IVA. Luego, pues lo que hemos dicho, puede ser que lo metas como, puedes tener una nómina, ¿vale? O puedes tener una factura. Eso va a depender de en qué régimen puedas estar, dependiendo del porcentaje que tú tengas de la empresa, porque si estás en régimen general, porque tienes menos del 25% y más, vas a una nómina de régimen general y entonces ahí te cosen impuestos como un trabajador normal y corriente. En esos casos, a lo mejor te interesa más emitir factura, ¿vale? Porque solo vas a pagar el 19%, hasta un 19% en el IRPF de lo que estés facturando. De la otra manera sería mucho más, ¿vale? Porque le estás metiendo seguridad social y un montón de mandangas, que teniendo en cuenta que tú ya estás pagando la cuota de autónomos, que es la seguridad social, pues es como que estarías pagando dos veces por la misma cosa. Entonces, si te lo puedes ahorrar, pues mejor. Entonces, ahí vuelve a ser interesante revisar bien cuál es tu casuística para saber si es mejor estar en nómina o estar o emitir factura. Y yo, por ejemplo, en una de mis empresas, al principio yo tenía una nómina, pero de administrador, con lo cual era un 19%, era como si yo estuviese emitiendo una factura, pero ya venía como nómina. Luego, yo, porque entraron inversores y demás, pues yo tenía un porcentaje inferior, yo ya no podía estar en ese régimen y la alternativa era pasarme a un régimen general donde me cosían impuestos por todos lados o salirme de trabajador, ¿vale? Salirme de estar en nómina y emitir una factura. Y haciendo eso, pues me ahorraba muchísimo más en impuestos. ¿Qué hice yo? Pues obviamente, como a mí no me gusta pagar impuestos porque ya sé de dónde va, pues cogí la opción 2 y emití factura, ¿vale? En este caso, como mi trabajo dentro de la empresa es independiente, yo sí que meto el IVA, ¿vale? Y para ahorrarme tonterías, pues pongo en una retención del 7% porque soy autónomo societario, o sea, soy autónomo, no societario para esa empresa de principiante, es decir, que era mi primer año, entonces puedo poner el 7% en vez del 15%. ¿Vale? O sea, es que son muchos detalles, es que mucha chicha aquí, tío. O Sí, sea, y dependiendo de la intentar condensar esto en retención, un directo es, sí, sí, claro, dependiendo del tipo de actividad, pues tendrá retención o no tendrá retención. Que eso también hay un sí, sí, sí. epígrafe, es sección, como una sección, ¿no? Hay como dos secciones en las que tú estás obligado a hacer retención, ¿no? Y si en esa retención tú eres del primer año, pues tú puedes hacerlo al 7%. Que la retención, más que nada, es pues lo que estás es adelantando la parte del IRPF en la misma factura. Eso es lo que es una Ujú, retención, ¿no? Estás metiendo adelantando el dinero que vas a pagar, ¿vale? Y luego a final de año, pues se regulariza. Básicamente es eso. Que bueno, que digo yo ujú. que lo podrían hacer todo de una, en vez de meter sección A, B, C, ¿sabes? Que podrían ir de una, nadie retiene y luego al final de año se hace, se hace todo y ya está, ¿sabes? Déjate de historias. Pero supongo que también lo habrán hecho así para que ellos también vayan cobrando su dinerete, ¿sabes? En vez de estar en tu bolsillo, que esté en el de ellos.